Buenos días, estimados alumnos de quinto año. Soy el profesor Eric Camacho, tu profesor de física para este nuevo año escolar 2020-2021. Nos corresponde comenzar con la unidad 1, la electrostática. El tema 1, la carga eléctrica. La palabra electrostática significa cargas en reposo. Es la parte de la física que se encarga de estudiar las cargas en reposo. ¿Y bajo qué conceptos se fundamenta? Bajo los conceptos de carga, de campo y de potencial. Pero antes de continuar con lo que es la carga, y más adelante veremos lo que es campo y potencial, vamos a ver un poquito de historia para ver de dónde viene la palabra electricidad. Electricidad significa fuerza del ámbar, porque en griego la palabra ámbar se denomina electrón. Ahora, la historia registra que el griego Tales de Mileto, alrededor del siglo V antes de Cristo, registra que una barra de ámbar, al ser frotada con un trozo de piel, él adquiría ciertas propiedades excéntricas para ellos, porque él tenía la propiedad de atraer objetos pequeños. Luego, pero es el primero que lo registra. Ya en la historia los chinos y los egipcios ya habían descubierto eso, ya lo sabían, no se sabe quién lo descubrió realmente. Luego, en el siglo XVI, el físico inglés William Hilbert descubre que no solamente sucede con el ámbar, sino que también hay otros elementos que se comportan de la misma manera. Por ejemplo, el vidrio y otras sustancias resinosas. ¿Okay? Y es el que le pone el nombre de electricidad. Él es el que lo define, la palabra electricidad. Posteriormente, en el siglo XVII, el físico francés Charles Dufay, ya él, mediante estudios que hace, consigue descubrir que las interacciones entre elementos que él considera que tienen la misma carga se repelen. ¿Okay? Luego, el norteamericano Benjamin Franklin define que existen dos tipos de electricidad, pero él no llama carga, sino que él llama como fluidos eléctricos. De manera tal que ya para la época, ya para el 1900, ya se tiene definido que son cargas positivas y negativas. Y tiene que ver, pero paralelamente a todos esos estudios y a todas esas investigaciones que vienen haciendo estos físicos, también se viene estudiando sobre cómo está conformado la materia, y se define de que el átomo está conformado por elementos que son positivos y negativos, y neutros. Los protones son elementos que tienen carga positiva, los electrones, elementos que tienen carga negativa, y los neutrones, elementos que son neutros. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y alrededor de ellos están los electrones. Se determinó que la carga eléctrica, o cuando un elemento tiene carga positiva o negativa, es porque o pierde electrones o gana electrones. Ahora, ¿cómo se manifiesta cuando yo cargo tengo un elemento que lo cargo de manera positiva o negativa? Yo digo que lo estoy electrizando. Entonces, la electrización no es más que cuando un elemento adquiere esta propiedad que anteriormente se había ya desde esa época, de la época antes de Cristo, ya se había determinado, ya se había descubierto. A eso se le llama electrización. ¿Okay? Y se determina que un cuerpo la puede adquirir de varias maneras: por frotamiento,
por inducción o por contacto. ¿Okay? Por frotamiento, como ya se les dijo, por ejemplo, el ámbar se frota y adquiere electricidad, igual que el vidrio. Una es positiva, otra es negativa. Hoy en día se sabe que la del vidrio es positiva y la del ámbar, la resinosa, es negativa. Por inducción, cuando yo acerco un material a otro y este material está cargado y aquel está neutro, yo estoy induciendo, no estoy tocando, sino simplemente estoy induciendo que cercano a la cercanía de este material que yo estoy acercando, él va a inducir una carga de signo opuesto. ¿Por qué? Porque él la va a traer. Y entonces él va a quedar polarizado. Ese elemento queda polarizado. Con la carga, si yo acerco un elemento con carga negativa, él se va a polarizar en este momento, en este lado, o sea, él se va a polarizar con carga positiva. Y si yo riego y luego conecto eso con un metal puesto a tierra, voy a descargar la negativa y él va a quedar positivo. Eso es lo que se llama inducción. Electrización por inducción. Y por contacto es cuando yo toco dos elementos, uno está cargado y entonces los electrones pueden pasar de un elemento al otro y entonces va a haber una redistribución de esa carga y por supuesto si el elemento está neutro, él va a quedar cargado negativamente o positivamente si por el contrario los electrones van más bien a pasar para el otro elemento. Entonces ya se sabe que la electrización puede ocurrir por frotamiento, por inducción o por contacto. Y esto pasa ¿por qué? Porque existen fuerzas eléctricas. Existen fuerzas eléctricas entre los dos tipos de cargas descubiertas, la positiva y la negativa, las cuales pueden atraerse o repelerse dependiendo si son diferentes o son iguales. Próximamente veremos con más detalle la fuerza, donde vamos a descubrir que, vamos a ir descubriendo que existe un modelo matemático para explicarla, así como podemos tener un modelo matemático para explicar el campo y un modelo matemático para explicar el potencial. Yo espero que la clase les haya sido de utilidad y al final de este video les dejo una actividad para que refuercen lo aprendido hoy. Muchísimas gracias.